Ya está. A ver, vamos a explicar. La sintaxis, nosotros hemos identificado los criterios con respecto a las categorías gramaticales, ¿cierto? Uno de ellos era el criterio morfológico, sintáctico, luego teníamos el lexicológico y semántico, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar en lo que vendría a ser la sintaxis, ¿no? En la función que realiza cada palabra en una oración. A ver, ¿qué tenemos aquí? La sintaxis es la parte de la gramática que se encarga de estudiar el funcionamiento. ¿Ya ves? Recuerda, sintaxis, la función sintáctica, todo eso se encarga de eh, identificar qué funciones tienen las palabras dentro de la oración, dentro de la oración. Los términos más sencillos, ¿no? Bueno, en términos más sencillos se encarga de estudiar a la oración y sus elementos en funcionamiento. La unidad mínima de la sintaxis es el sintagma, ¿de acuerdo? La unidad mínima de la sintaxis es el sintagma. Ahora vamos a diferenciar una oración con una proposición. Recuerda que tú tienes que guiarte por los verbos y también por los enlaces, ¿no? Por ejemplo, yo tengo decimos, ¿no? María está cantando y su hermano está bailando. Ya podemos decir, María está cantando y su hermano está bailando. ¿Cuántos verbos identificamos ahí? A ver, para explicarlo mejor, voy a habilitar aquí una pizarra con la oración que te acabo de decir para que tú puedas analizar de forma más clara las diferencias entre una oración y una proposición. Por ejemplo, ¿no? María está cantando y su hermano está bailando. Ya, a ver. A ver un ratito. Ya. Ya, listo. Ahí se nota, ¿no? Ya, a ver. Ya tenemos aquí la oración, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar qué vendría a ser, en todo caso, la oración y la proposición. Ojo, no te confundas proposición con preposición, porque ya he tenido casos donde me dicen preposición en vez de decir proposición. No es lo mismo. La proposición es un enunciado. ¿De acuerdo? Es un enunciado. En cambio, la preposición son aquellas palabras como a, con, de, en, hasta, para, por, sin, todo eso que ya hemos estudiado. En cambio, la proposición es un enunciado, es decir, lleva varias palabras, un grupo de palabras. Por ejemplo, acá tengo una oración. Todo esto es una oración. Todo esto es una oración. ¿Y cuál será una proposición? La proposición es por cada verbo, pues, por cada verbo. ¿Cuántos verbos hay aquí? Aquí tengo uno, ¿no? María está cantando, bueno, acá tengo, y luego, y su hermano está bailando, ¿no? Perífrasis verbal. Acá hay, en todo caso, hay dos verbos, uno y acá hay otro. Y la proposición viene a partir de los verbos. Entonces, la primera proposición sería María está cantando, primera proposición, y la segunda proposición sería su hermano está bailando. Esta sería la segunda. Entonces aquí hay dos proposiciones, ¿cierto? Esta oración tiene dos proposiciones. Ujú, muy bien. La oración solamente es una, o sea, todo esto es la oración. Todo esto, una oración. Dentro de esta oración hay dos proposiciones. Ahora, si solamente la oración hubiera sido María está cantando, ¿cuántas oraciones hay? Solamente hay una oración y solamente habría una proposición. Pero aquí la oración es un poquito más larga, ¿no? María está cantando y su hermano está bailando. Entonces, hay solamente una oración. En todo caso, es una oración compuesta porque tiene dos verbos. Y además hay dos proposiciones, hay dos enunciados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una oración y una proposición? Si cuando la oración es corta y solamente tiene un verbo, también tiene función de proposición. Entonces, ¿cómo las diferencio? Obviamente no vas a poder diferenciarlas mucho, ¿no? O sea, cuando solamente te encuentres con una parte de ellas, ¿no? Por ejemplo, si no estuviera y su hermano está bailando.
A ver, elimínalo. Si no estuviera y su hermano está bailando. Si solamente tienes María está cantando. Esta sería una proposición, efectivamente sería una proposición y también sería simplemente una oración, ¿cierto? Una proposición, una oración, ¿de acuerdo? Sería de esa forma. Pero cuando ya tienes formas más compuestas o una oración más larga, de repente ahí sí la puedes identificar mejor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya tienes la oración completa, ¿no? Todo esto es una oración compuesta. Dentro de esa oración hay dos proposiciones, ¿de acuerdo? Proposición uno, proposición 2. La diferencia es que en el caso de una oración compuesta, tú te vas a dar cuenta que es una oración porque tiene un enlace. ¿Cuál es el enlace o nexo? En este caso vendría a ser y, que nosotros ya habíamos estudiado esto y el y, ¿qué cosa es? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa era el y? ¿Qué cosa es el y? ¿Qué es el y? Una conjunción. Muy bien, Aldrich y Asila. Esto vendría a ser una conjunción. Entonces, la conjunción sirve de nexo, ¿no? Para separar proposiciones. La conjunción separa proposiciones dentro de una oración. Y una oración completa es cuando tenemos así. Tenemos a las proposiciones unidas mediante un enlace o un nexo, en este caso a una conjunción. Entonces prácticamente esa es la diferencia, ¿no? Porque las proposiciones simplemente son ideas. En cambio la oración ya es más completa porque va unida, o sea, tiene un enlace que te indica todos los tiempos o qué cosa está haciendo el sujeto, ¿no? Qué acciones están realizando el sujeto a través de enlaces, ¿no? En todo caso, eso vendría a ser la diferencia entre proposición y oración. A ver, luego acá tenemos diferencias, ¿no? Vamos a identificar según el ejemplo que les acabo de mostrar. ¿La oración tiene sentido completo? Sí, sí tiene sentido, ya lo hemos identificado, ¿no? ¿Tiene autonomía? Sí. Ahora, ¿la proposición tiene sentido? Sí tiene sentido porque las ideas tienen sentido, pero ¿tiene autonomía? No. No tiene autonomía. ¿Por qué? Porque necesitaría en todo caso, si estuviéramos hablando de oraciones compuestas, ahí es donde necesita un enlace, ¿no? Y las proposiciones no tienen enlace, simplemente son ideas. En cambio, cuando ya tiene enlace, ya se convierte en una oración. Si no, simplemente sigue siendo una proposición, sigue siendo una idea. Entonces, autonomía no tiene porque solito no funciona, necesita de algo más, necesita un acompañamiento de peso que me haga decir, ya, esto es una oración porque tiene estos elementos, no es una simple idea, ¿no? Entonces, ahí vendría a estar la diferencia. A ver, ¿qué más tenemos? No tiene autonomía, prácticamente la proposición, la oración sí la tiene, pero la proposición no la tiene, o sea, no tiene independencia, no es independiente, que no está conectada a otra expresión, ¿no? O sea, aquí la oración tiene autonomía porque se le entiende, ¿no? Se entiende según los nexos que mantiene, pero la proposición no tiene autonomía, pues, o sea, no tiene independencia. Ahora, ¿qué más tenemos? Ejemplos de oraciones. Acá tenemos, la lengua es un sistema de signos. A ver, recuerden que por cada verbo nosotros identificamos una proposición, ¿cierto? Entonces aquí la lengua es un sistema de signos y se realiza en el habla. A ver, el primer verbo es, ¿no? Verbo copulativo es. Entonces ahí ya tendríamos una proposición. La lengua es un sistema de signos, hasta ahí. Lo separamos a través de un nexo o conjunción que vendría a ser y luego continuamos. La segunda proposición sería se realiza en el habla. El segundo verbo es realiza. ¿Ves? Cada proposición tiene su respectivo verbo. Y ya todo esto junto lo conocemos como oración compuesta, ¿no? Porque una oración compuesta tiene dos núcleos de predicado, ¿no? O sea, tiene dos verbos. A ver, ¿qué vendría a ser una oración? Una definición tradicional es la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía, ¿de acuerdo? La oración tiene sentido y autonomía sintáctica, que aunque es imprecisa, trata de reflejar el hecho de que la oración pragmáticamente es el fragmento más pequeño del discurso que comunica una idea completa y posee independencia. Nosotros tenemos un texto amplio, ¿cierto? Tenemos un cuento, tenemos un párrafo y todo ello, ¿no? Entonces la oración es la parte más pequeña de ese párrafo.
¿no? Porque recuerda que un párrafo está compuesto de muchas oraciones, ¿no? Entonces, en un párrafo ahí podemos identificar que el mínimo es la oración. ¿Qué más tenemos? Clasificación según el hablante, ¿no? Según la actitud del hablante vamos a clasificar a las oraciones. La actitud del hablante, o sea, es la forma de expresarse de la persona, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, haz las tareas, cumple con las actividades, ¿qué te estoy diciendo? ¿De qué forma te estoy hablando? Te estoy hablando a forma de orden, ¿no? O, por ejemplo, yo te digo, por favor, cumple tus tareas, te estoy suplicando, ¿no? O, por ejemplo, si yo dijera, deseo comprarme el iPhone 12, ¿no? Por ejemplo. Y entonces estoy, eh, según la actitud en la que la he dicho, en la que he hablado, estoy expresando deseo, ¿no? Entonces, todo eso va a conllevar a la clasificación de oraciones según la actitud de la persona que realiza la acción. Entonces, ahí tenemos estos tipos de oraciones. Tenemos según la actitud enunciativa, ¿no? Entonces tenemos las oraciones enunciativas o también conocidas como oraciones declarativas, ¿de acuerdo? Declarativas. Según la actitud enunciativa, acá tú tienes ese tipo de oraciones que son, que solamente afirman o niegan algo, no expresan emociones, como por ejemplo cuando yo suplico, yo ruego, yo doy una orden, ahí sí estoy expresando emociones, ¿no? Yo expreso un deseo o yo realizo una pregunta o yo doy una exclamación, ahí sí estoy expresando emociones. En cambio, en la enunciativa es simplemente una afirmación o una negación. Nada más. Es una información, se podría decir. Estoy informando a la comunidad de algo que ha sucedido o le estoy informando a alguien de algo que ha pasado. No estoy utilizando la emoción, o sea, no me estoy exaltando, no me estoy preocupando ni nada de eso, ¿no? Simplemente estoy informando lo que ha sucedido. Estoy informando los hechos, nada más. Eso vendría a ser la actitud o la oración enunciativa. Dentro de ellas están las afirmativas, o sea, porque hay enunciados afirmativos y también hay enunciados negativos, ¿no? En el caso de las afirmativas podría ser, por ejemplo, acá nos dicen, tienes el pelo ardiendo, o sea, solamente estoy dando una información. No estoy diciendo, oye, ¿qué pasó? Tienes el pelo ardiendo. O sea, no estoy expresando ninguna emoción, ¿no? Simplemente estoy dándote a conocer algo que está pasando, ¿no? Te estoy diciendo, tienes el pelo ardiendo. O puedo decir, sí, tienes el pelo ardiendo, ¿no? Estoy respondiendo. Entonces, esas vendrían a ser las oraciones enunciativas, dentro de las cuales están las afirmativas. También tenemos las negativas, ya que estas niegan un hecho, obviamente, ¿no? Y podemos identificarlas gracias a los adverbios no, nunca, jamás o nadie, ninguno y nada, ¿no? Gracias a estas palabras. Entonces podríamos decir, no tienes el pelo ardiendo, ¿no? Y es simplemente estoy comunicando algo, no estoy utilizando para nada las emociones, solo estoy comunicando. No tienes el pelo ardiendo, ¿no? Es una negación. Nadie tiene el pelo ardiendo, simplemente lo estoy comunicando. No me estoy exaltando, no estoy suplicando, no estoy llorando, no estoy deseando, no estoy dudando ni nada de eso, ¿no? Simplemente estoy afirmando o negando algo sin necesidad de otras emociones. Entonces, a eso se les conoce como las oraciones enunciativas, ¿no? Enunciativas. Luego tenemos las interrogativas, ya esto es lo más fácil del mundo, pues son preguntas, pero hasta ahí es fácil. Lo complejo va a venir después cuando tú tengas las formas de esas preguntas, ¿no? Tú sabes que las interrogativas directas son aquellas oraciones que tienen los signos de interrogación, ¿cierto? Esas son interrogativas directas, cuando el signo de interrogación está presente, porque ya hemos visto en clases anteriores cuando está o cuando existe una interrogativa indirecta, ¿no? Cuando te está preguntando algo, pero no lleva los signos de interrogación, pero cuando tú lees ese enunciado te das cuenta de que necesita una respuesta. Y si necesita una respuesta, entonces es una pregunta, ¿no? Por más de que no tenga los signos. Pero tú sabes que las directas sí llevan signos, entonces ahí es fácil reconocerlas, ¿no? Lo más fácil es reconocer las interrogativas directas. ¿Tienes el pelo ardiendo? Estoy buscando una respuesta tuya, entonces si tú me respondes, estoy ante una interrogativa.
Ahora, las interrogativas indirectas ya vendrían a ser esas oraciones que obviamente te están preguntando, pero no llevan signos de interrogación, pero se sobreentiende que te está preguntando, ¿no? Se presentan por medio de los llamados verbos de la lengua, es decir, antes de esas palabras puede decir o puede estar la palabra decir o puede estar la palabra preguntar. Por ejemplo, dime qué te pasó ayer. Cuando te he dicho dime, ya te he puesto el verbo decir, ¿cierto? Dime qué te pasó ayer. Y eso no lleva signos de interrogación, pero la palabra dime ya está indicándote que te estoy preguntando, ¿no? Por eso dice que va antecedida por este tipo de palabras. O eh, cuando yo te digo, él me preguntó cómo estoy, ¿no? Ahí también, ¿no? La palabra me preguntó. Al decir me preguntó, ya pues es más que obvio, y por más de que no tenga signos, él me preguntó cómo estoy. Por más de que no tenga signos de interrogación, ya se sobreentiende de que es una pregunta, ¿no? Que se refiere a una pregunta. Entonces aquí, me preguntó si tienes el cabello ardiendo. Entonces, obviamente, acá estoy mencionando la palabra preguntó. Entonces, todo esto es una pregunta, ¿no? Me preguntó si tienes el cabello ardiendo. Y ahí tú me vas a contestar, no, no lo tengo. O sí, hoy no me había dado cuenta, ¿no? Ahí tú me vas a responder. Entonces, esas son las interrogativas indirectas. O también ahí para añadir una palabra más podría estar también el verbo cuéntame, ¿no? Cuéntame, ¿qué te pasó? Y ya también tienes una interrogativa indirecta, ¿no? Cuéntame, ¿qué te pasó? ¿No? Entonces, al mencionar la palabra decir, al mencionar la palabra preguntar o al mencionar la palabra cuéntame, también tengo ahí oraciones interrogativas indirectas. A ver, ¿qué más? Oraciones interrogativas totales y parciales. Esto es lo más fácil del mundo. Entonces, separa lo siguiente. Separa las directas, que vienen a ser las que tienen signos de interrogación, y las indirectas, las que no tienen signos de interrogación, ¿no? Y que en muchos casos llevan o van encabezadas por este tipo de palabras delante de ellas. Ahora, en las interrogativas totales con las parciales. Aquí, separa este bloque acá, sepáralo. Tienes directas, indirectas y luego segundo bloque, totales y parciales. Las totales es cuando tú haces una pregunta y la respuesta simplemente es sí o no. No te explayas. O sea, si quieres te puedes explayar, pero al principio lo que tú tienes que decir es sí o no, nada más. Por ejemplo, ¿tienes el pelo ardiendo? Y mi respuesta será sí o mi respuesta será no. O, por ejemplo, yo te pregunto, ayer, ayer dormiste tarde y tú me dices sí, ¿no? Me puedes decir sí o me puedes decir no. En cambio, en las parciales sí necesita responder de forma amplia, ¿no? No necesariamente vas a decir, o sea, en las parciales no puedes decir ni sí ni no, porque la misma pregunta no requiere que contestes así. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿quién tiene el pelo ardiendo? Y tu respuesta nunca va a ser ni sí ni no, sino va a ser el nombre de la persona que lo tiene. Ahora, ¿por qué tienes el pelo ardiendo? Y tú no me vas a decir sí ni no. La respuesta nunca va a ser sí ni no, sino me va a decir, porque estaba pues, cerca de la chimenea, qué sé yo. Ahora, ¿cuándo has tenido el pelo ardiendo? Y tampoco me vas a decir sí no, o no, ¿no? Sino que me vas a decir, ese día que me quemé, que estaba por ahí cerca al fuego, ¿no? Ahí me vas a responder, pero acá en las parciales nunca tu respuesta va a ser sí o no. En cambio, en las totales sí, ¿no? Tienes el pelo ardiendo y tú me dices sí o no. Tu respuesta puede ser sí o no. En cambio, en las parciales tu respuesta no tiene nada que ver con sí o no, sino que ahí te vas a explayar de otra forma. Esa es la diferencia. Ahora tenemos a las oraciones exclamativas, ¿no? Ya sabes, pues lo mismo, sigue la misma temática de las interrogativas. Exclamativa directa cuando tiene los signos de exclamación, indirecta cuando no posee esos signos, ¿no? Pero se sobreentiende que está llamando la atención, ¿no? Por ejemplo, acá, tienes el pelo ardiendo, ¿no? Es una connotación exclamativa y aquí posee los signos de exclamación, ¿no? Entonces ahí tenemos una exclamativa según el énfasis que le pone, ¿no? Ahora acá, la imperativa, o como quieras llamarlo, ¿no? Imperativa, exhortativa, apelativa, todos esos tres nombres pueden significar lo mismo, ¿no? ¿Y a qué se refiere básicamente? Imperativa cuando te da una orden, ¿no? Cuando alguien te ordena algo o de repente una súplica o un ruego, ¿no? Cualquiera de ellos. Orden o un ruego. Eso es lo que te indica la imperativa o como quieras llamarle exhortativa o apelativa. ¿Qué más tenemos?
Por eso el verbo suele aparecer en modo imperativo, ¿no? O sea, el verbo, el que te indica la orden, ¿no? Por ejemplo, quémate el pelo, te estoy dando esa orden. Quémate el pelo o plánchate el pelo, ¿no? Algo así, te estoy ordenando. Entonces ahí tenemos la idea de que estamos ante una oración imperativa. Por ejemplo, aquí dice, aunque también se puede usar otras fórmulas con las que el hablante puede manifestar su actitud imperativa, ¿no? Por ejemplo, también puedes decir, debes quemar tu pelo, también estamos ante una orden. Tienes que quemarte el pelo, también es una orden. Hay que tener el pelo ardiendo, también es una orden, ¿no? O sea, pareciera que no, ¿no? Por eso acá lo has separado de la orden que sí se nota explícitamente de estas palabras que con menor intensidad como que es como si te dieran una orden, ¿no? Pero por eso la forma de identificarlo es cuando tenemos deber más infinitivo. Debes quemar tu pelo, ¿no? Ahora acá, tener más que más infinitivo. Tienes que quemarte el pelo. Ahora aquí, hay que más infinitivo. Hay que tener el pelo ardiendo. Entonces, todo esto te indica que en otras formas también te puede indicar lo que vendría a ser la actitud imperativa, ¿no? No más infinitivo también te da la idea de imperativo. A más infinitivo también te da la idea de imperativo. El infinitivo son esos verbos que terminan en ar, er, ir, ¿no? Entonces, cuando tú tienes por ahí una oración que tiene al verbo deber y al infinitivo, entonces ahí tienes imperativo, ¿no? Por ejemplo, acá está el verbo deber. Debes y quemar termina en ar, ya pues ahí tienes infinitivo. Ahora, tener que más infinitivo, tienes que quemar. Recuerda que este te de quemarte, este te vendría a ser el pronombre, ¿no? Es el pronombre, por eso puede estar ahí y eso no va a impedir que se forme el infinitivo quemar, porque ese te, o sea, los pronombres me, te, se, nos pueden estar dentro de infinitivos y no dejan de ser infinitivos. Yo digo quemarte y sigue siendo infinitivo por la palabra quemar, o sea, quítale el te y sigue siendo quemar, ¿no? Sigue siendo infinitivo. O yo digo quemarlo, perdón, quemarnos, de mete, senos, quemarnos, y le quito el nos y sigue siendo infinitivo quemar, ¿no? Entonces, esos pronombres pueden estar pegados a los infinitivos y no les van a quitar el valor de infinitivo, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, hay que, luego aquí tenemos hay que tener, ¿no? Más infinitivo, el infinitivo sería tener, ¿no? Y la palabra hay que tener el pelo ardiendo. No más infinitivo, no quemarse, como te digo, en los pronombres me, te, se, nos, acá tienes el se, y obviamente esto no va a impedir que se forme acá el infinitivo quemar, ¿no? O sea, si lo quitas ya tienes el infinitivo quemar. Y por eso dice no más infinitivo. A más infinitivo, a quemarse, acá también lo mismo, ¿no? Quítale el se y ya tienes quemar, el infinitivo quemar. Ahora, otras formas para expresar órdenes o ruegos, pero que necesitan estar dentro de un contexto para comprenderlas adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, tú te quemas el pelo ya, te estoy dando una orden, ¿no? O sea, te estoy diciendo ya, ahora. Si no estuviera el ya, no sería una orden. Te quemarás el pelo ahora mismo. O sea, gracias a estas palabras identificamos que es una orden. Aquí gracias al ya, aquí gracias al ahora mismo. Que todo el mundo tenga el pelo ardiendo. Y acá también, ¿no? Que todo el mundo tenga el pelo ardiendo. O sea, te está dando la idea de una orden según el contexto de cada oración. Entonces vamos a analizar aquí en la E. Tenemos aquí ya la oración desiderativa. ¿Qué expresa este tipo de oración? Expresa el deseo. Por eso se le conoce como desiderativa. ¿Qué más? Ahí necesariamente tenemos a las palabras que me expresan deseo, ¿no? Como por ejemplo, ojalá, ¿no? Ojalá, o el mismo deseo, ¿no? O la palabra quiero. Ojalá me compren un celular nuevo. Deseo ese celular. Quiero comprarme ese celular. O sea, es un deseo. Estoy expresando un deseo. Entonces tienes a la palabra ojalá más un subjuntivo, ¿no? Ojalá tengas el pelo ardiendo, ¿no? Ojalá tengas el pelo ardiendo. ¿Qué más? Verbo de deseo en condicional. Me gustaría, ajá, me gustaría, acá está en forma condicional. Me gustaría que tuvieras el pelo ardiendo. ¿Qué más? Querer más infinitivo. Quiero, porque yo te dije, la palabra quiero también está dentro de las desiderativas. Quiero quemar tu pelo, o sea, ese es mi deseo.
Y el sí más el subjuntivo, si ardiera tu pelo, o sea, si tan solo pasara esto, a eso se refiere, ¿no? Si tan solo ocurriera esto, entonces ahí estamos hablando de deseo, ¿no? Está expresando deseo. ¿Qué más? Ahora en la actitud dubitativa, acá es donde te indica duda. A ver, el hablante expresa una duda sobre lo que dice. Para ello dispone de varias fórmulas. Por ejemplo, tenemos acá el deber de más infinitivo, ¿no? Debes de tener el pelo ardiendo, aunque esto no me expresa, deberías, a ver, esto no me expresa, parece que le han copiado acá lo mismo de arriba, ¿no? Deber más infinitivo, esto es un imperativo. A ver, vamos a leerlo. Debes de tener el pelo ardiendo. Acá no me expresa ninguna duda que yo sepa. Parece que acá el libro se ha equivocado. A ver, continuamos. Puede que, más ahora sí, ¿no? Puede que, porque podría ser, ¿no? Una duda. Puede que tengas el pelo ardiendo. Y acá, algunos adverbios y locuciones adverbiales más subjuntivo, ¿no? Quizás que te expresa duda y tal vez que te expresa duda, ¿no? Quizás, tal vez, esas palabras son básicas para expresar duda. Muy bien, entonces ya hemos terminado esa parte y aquí vamos con ya el desarrollo de los ejercicios y ya pasamos a preguntárselos a cada uno de ustedes, ¿no? A ver, la 1 ya está resuelta, así que lo voy a desarrollar yo. La oración, no olvidaré lo que me hiciste. Esta es la oración, no olvidaré lo que me hiciste. ¿Qué tipo de oración es? ¿Enunciativa, apelativa, interrogativa, dubitativa o desiderativa? No olvidaré lo que me hiciste. Simplemente te está informando algo. Te está dando una orden, te está diciendo haz esto, haz aquello. No, no te está dando una orden, te está avisando. Y cuando te avisa algo, ¿qué cosa era? Era una enunciativa. Simple y llanamente una enunciativa porque te está informando de algo. Entonces, básicamente, no olvidaré lo que me hiciste es una enunciativa, porque acá no hay una orden, no es una pregunta, no es una duda, ¿no? Porque te está afirmando algo, no lo está dudando. No es un deseo, porque no dice yo quiero, yo deseo, ¿no? Simplemente te está comunicando, te está avisando. Y a eso se le conoce como enunciativa. No olvidaré lo que me hiciste. Entonces, la clave correcta es la A. A ver aquí en la pregunta 2. Si no te marcharas, ¿qué tipo de oración es? Enunciativa, imperativa, desiderativa, dubitativa o interrogativa. Si no te marcharas, o sea, si tan solo no te marcharas, ¿qué me está expresando? A ver, eso le toca al usuario Anaís Guevara. A ver, ¿qué me dices? Si no te marcharas, o sea, si no llegas a captar hasta ese punto qué tipo de oración es, entonces agrégale si tan solo, ¿no? Entonces sería, si tan solo no te marcharas, entonces, ¿ante qué tipo de oración estoy? A ver, Anaís, ya me respondió, me dice 2B, imperativa, si no te marcharas, pero esta no es una orden. Si te das cuenta, no es una orden, más bien parece un deseo, ¿no? Si no te marcharas, si tan solo no te marcharas, parece un deseo. Entonces la clave correcta es la C, desiderativa, porque mira, ¿te acuerdas de este ejemplo que vimos a continuación en las desiderativas? Aquí, ¿no? Si ardiera tu pelo, ¿no? Entonces tú acompáñalo con la palabra tan solo. Entonces, si tan solo ardiera tu pelo, entonces es un deseo. Si te das cuenta, es un deseo, ¿no? El sí más el subjuntivo. Si tan solo ardiera tu pelo, o sea, si tan solo no te marcharas, entonces es un deseo. Esto de aquí me está expresando un deseo. No es una orden, porque una orden sería no te marches. Esa es una orden. No te marches. Esa es orden, pero acá no es una orden, sino es un deseo. Si no te marcharas, es un deseo, ¿no? Desiderativa. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. La 3. Presenta interrogación indirecta. ¿Dónde hay una oración indirecta? A ver, vamos con el usuario. Diana Tiburcio, ¿dónde hay oración indirecta? Tú tienes lo mío y yo lo tuyo. A ver, Diana Tiburcio me dice en la E. Pero se supone que debe haber una pregunta, ¿no, Diana? Debe haber una pregunta. En la E yo no veo ninguna pregunta. No veo preguntas. A ver, tú tienes lo mío y yo lo tuyo.
Acá no hay pregunta, porque yo no digo, tú tienes lo mío y yo lo tuyo. No es una pregunta, es una afirmación. Esta es una enunciativa. Ojalá que llueva café en el campo. Este ojalá es un deseo, es una desiderativa. Me sube la bilirrubina, es una afirmación, ¿no? Por lo tanto, una enunciativa. No sé cómo pedírselo. No sé cómo pedírselo. ¿Qué cosa es? Es una pregunta, pues, ¿no? No sé cómo pedírselo. Entonces estábamos ante una interrogación indirecta, pues, porque es más, aquí está una de las palabras interrogativas, ¿no? Palabras interrogativas como valga la redundancia, como cómo, cuándo, quién, qué y todo eso, ¿no? No sé cómo pedírselo, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta estaba en la D. De ahí ninguno de los demás te da la idea de pregunta. Si tú lo lees, ninguno, aparte de la D, te da idea de pregunta, ¿no? Al pobre Marito le cuesta creerlo. Todos son afirmaciones. La mayoría son enunciativas, excepto en la B, que es una desiderativa, y luego en la D, que es una interrogativa indirecta, ¿no? No sé cómo pedírselo, ¿no? Estás haciendo una interrogación indirecta. La clave correcta estaba en la D. Vamos con la 4. Presenta proposiciones. A ver, ¿dónde hay proposiciones aquí? Se supone que una proposición tiene un verbo, entonces identifícala. A ver, puede tener un verbo o más de un verbo en el caso de que haya más proposiciones. Ah, pero acá me está diciendo proposiciones, ¿no? En plural. Entonces quiere decir que busca más de una. A ver, ¿a quién le toca esto? Le toca a Andrea Vilela. Andrea Vilela, ¿cuál es tu respuesta aquí en la pregunta 4? A ver, Andrea. Andrea me dice la B, parece que estás en lo correcto. Vamos primero con la A, ¿ya? Yo no te conozco. Acá solamente hay un verbo, por lo tanto, solamente hay una proposición, ¿cierto? Solamente hay una, pero acá me dicen plural, proposiciones, o sea, más de uno. Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Cuenta la historia, acá está cuenta, que vendría a ser el verbo. Este sería el nexo, ¿cierto? La palabra que. Cuando estudiamos conjunciones había el nexo que, ¿cierto? Entonces este es el nexo que separa las proposiciones. Proposición 1, cuenta la historia. Proposición 2, a mi encuentro volvió. Hay dos verbos, hay dos proposiciones, en el medio hay un nexo. Por lo tanto, aquí hay más de una. La clave correcta es la B, pero vamos a analizar las demás por si acaso. Ambos bailábamos, acá solamente hay un verbo, por lo tanto, solamente una proposición. ¿Por qué no? Acá no hay nada de verbos. Aquí, algo retrasada llegó, retrasada, el verbo y solamente hay uno, ¿no? Bueno, en todo caso sería una perífrasis. No es que hayan dos, sino que todo esto es una perífrasis, donde uno es el auxiliar y el otro es el principal. Aunque si te pones a analizar bien, retrasada aquí no tiene función de verbo, sino de adjetivo, ¿no? De adjetivo, ajá, y el único verbo sería llegó. Retrasada acá no está cumpliendo la función de verbo, sino está cumpliendo la función de adjetivo. Algo retrasada, o sea que ella estaba retrasada, su adjetivo calificativo, ¿no? Pero llegó si cumple función de verbo. Entonces, un verbo, acá tenemos un verbo, en donde había más de un verbo para tener la certeza de que hay proposiciones, o sea, en plural, estaba en la B. Verbo 1, proposición 1, verbo 2, proposición 2. En el medio está el nexo que separa a las proposiciones. Muy bien. Respuesta correcta, Andrea Vilela. Vamos con la pregunta 5. La diferencia entre una proposición y una oración, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a ver quién logra identificarla. Franco Molina. ¿Cuál será tu alternativa? A ver, tenemos ahí, ¿cuál es la diferencia? No te está diciendo qué cosa tienen por igual, sino cuál es la diferencia, en qué se diferencian. Franco Molina me dice la B, entonación propia. Nunca mencionamos entonación, ¿ah? Nunca mencionamos entonación. La entonación no tiene nada que ver con una oración o una proposición. Sentido completo tienen ambas. Entonación, nunca mencioné entonación. Dependencia léxica, ¿estamos hablando de lexicología o de sintaxis?
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de sintáctica, entonces dependencia sintáctica. En la dependencia está la diferencia. Ahora vamos a analizar acá, vamos a volver arriba a la parte superior y acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una es independiente y la otra qué tiene que ser? Si una es independiente porque es autónoma, ¿cierto? Porque tiene autonomía. Si una es independiente, ¿la otra qué es? Dependiente, pues, porque la otra sí depende de varios factores. En cambio, la otra es independiente porque funciona sola. Entonces, y estamos analizándolo de forma sintáctica. Entonces, ahí era por análisis, ¿ah? Era así tipo pregunta capciosa, era para que tú saques tu análisis. En ninguna me menciona la palabra dependencia, pero tú intuyes, pues, si una es independiente, entonces la otra debe ser dependiente, ¿no? Entonces la diferencia está en la dependencia sintáctica, porque estamos hablando de sintaxis, ¿no? Muy bien, entonces la clave correcta era la D. La D. Vamos con la 6. No es una oración desiderativa. ¿En qué oración no me expresa deseo? ¿En qué oración no me expresa deseo? Acá me dice una pregunta. ¿En todas las oraciones hay autonomía sintáctica? Claro, todas las oraciones tienen autonomía sintáctica. Todas. ¿De acuerdo? Y acá lo dice. Acá lo dice. Acá está. Mira. La oración tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Tiene sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Quién? La oración. La oración, más no la proposición. Entonces, ahora pasamos a la pregunta. ¿En qué pregunta me quedé? Ya. Ya, a la pregunta 6. ¿Cuál de todas estas no es una oración desiderativa? Le toca a Carlos Yokya. A ver, no es una oración que expresa deseo. ¿Cuál de todas estas no te expresa deseo? A ver, Yokya me dice la C. Parece que estás en lo correcto. A ver, en la A, desearía, o sea, ya más que obvio, pues ya serías ciego si no lo ves, ¿no? Desearía verlo caminar ya, o sea, te está expresando deseo, acá sí hay. Si dieras un beso, o sea, si no lo entiendes, tienes que acompañarlo con la palabra tan solo. Si tan solo dieras un beso, entonces ya ahí te está expresando su deseo, ¿no? Entonces también estamos ante una desiderativa. Ahora acá, te extraño como el mar extraña al sol. Esta solamente es una afirmación, ¿cierto? Es una afirmación, es un anuncio, es un aviso, es una información. Te está avisando, te está comunicando. Entonces, esta es una enunciativa, no es una desiderativa. En cambio acá, cuando tiene la palabra ojalá, está expresando deseo, ¿no? Ojalá acierte, ojalá no fume tanto, o sea, es su deseo. Entonces, todos expresaban deseo excepto la C. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 7. Ahora tengo clara la noción del amor y del dolor, aunque fue en un lejano pasado. Esta lección ya no es para mí. Díganle adiós si hay que hacerlo, cierren su historia de amor, terminen su libro. A ver, acá que te está pidiendo. Eso le toca a Angie Quispe. ¿Cuántas oraciones hay? A ver, ¿cuántas oraciones hay? Está fácil cuántas oraciones hay, ¿ah? Porque básicamente están separadas por algo. Ya, con eso ya te dije todo. A ver, Angie Quispe, ¿cuál sería tu respuesta? Por si acaso, no sé si lo ven aquí, está bien pegadito, solamente para hacerles recordar. Aquí, cuando dice cierren su historia de amor, aquí no es un punto, sino es 2 puntos. Cierran su historia de amor, 2 puntos, terminen su libro. Acá es 2 puntos. No parece por la colita de arriba de la R. Pareciera que solamente fuera el punto, pero acá están los 2 puntos. Acá hay 2 puntos. Ya no es el punto, como a diferencia de otros en las que sí tiene un punto. Pero aquí hay 2 puntos, ya 2 puntos. A ver, ¿qué más? ¿Cuál sería tu respuesta? Por ahí Maritza Marquina ya lo halló. A ver. Angie Quispe me dice la B. Vamos a analizar, ¿ya?
Ahora tengo clara la noción del amor y del dolor, aunque fue en un lejano pasado. Tú te dabas cuenta aquí así de rápido y sencillo porque está el punto. Por el punto separas las oraciones, pues. Esta es una oración, ¿cierto? Dentro de la oración pueden haber un montón de proposiciones y obviamente hay un montón de enlaces. Esta es oración 1. Ahora aquí, esta lección ya no es para mí. Acá hay otra, ¿no? Ya tendríamos 2. Esta lección ya no es para mí, punto. Ahora, otra oración. Díganle a Dios si hay que hacerlo. Esta sería una tercera oración. Y ahora aquí, cierren su historia de amor, 2 puntos, terminen su libro. Entonces todo esto sería 4, ¿no? Entonces habrían 4 oraciones. Si acá no estuviesen los 2 puntos que te estoy indicando, si no hubiesen 2 puntos y solamente fuese un punto, entonces esta sería una oración aparte, ¿no? Pero como te digo, acá hay 2 puntos, solo que no se nota por el cachito de la R. Entonces, efectivamente, esta es una oración, ¿no? Pero si estuviese el punto, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí, ¿no? En cambio, como hay 2 puntos, indica continuación del anterior. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos 4 oraciones, porque solamente estaba sencillo, lo separaba el punto, nada más. El punto es lo único que lo separa. Ahora pasamos a la 8. Es una oración desiderativa. Es una oración desiderativa. ¿Cuál de todas estas? A ver, acá me dicen, cuando hay 2 puntos no se cuenta, o sea, no se separa, pues se cuenta como una sola oración. Por ejemplo, acá dice, cierren su historia de amor, 2 puntos, terminen su libro. Si esto de acá es 2 puntos, tú continúa nada más. O sea, todo esto es una oración. Lo único que va a separar a una oración de otra dentro de un texto es el punto seguido, nada más. El punto seguido es lo único que lo separa. Si tú encuentras comas, si encuentras 2 puntos, si encuentras cualquier otro signo, la oración continúa. La oración continúa hasta que lo separe el punto, porque los puntos son los que separan oraciones, ¿ya? Entonces, los 2 puntos no separan una oración, continúa. La coma tampoco separa una oración, continúa. Entonces, aquí hemos encontrado 4 oraciones. Pero si esto fuese el punto y no los 2 puntos, entonces la respuesta sería la B, serían 5, ¿no? Pero como yo te estoy diciendo, te estoy recalcando que acá hay 2 puntos, entonces efectivamente solamente hay 4. A ver, la 8. Es una oración desiderativa. ¿Cuál de todas estas es desiderativa? Vuelve, conquístame, sí, a veces, caminaré. ¿Cuál es desiderativa? ¿Cuál de todas estas te expresa deseo? A ver, vamos a preguntárselo a Chandubi Valeria. A ver, Valeria, ¿qué nos dices tú? ¿Cuál de todas estas podría ser un deseo? A ver, Marcelo Ávila ya lo encontró. A ver, Guevara también, Yacila también. Chandubi me dice la D. A veces. A veces es deseo. A ver, hay que analizarlo. A veces quisiera, podría ser, ¿no? A veces quisiera, a veces, podría ser, ¿ah? Podría ser. La D. Creo que más se acerca a la D, ¿no? Porque en primera instancia yo había analizado vuelve, pero vuelve, estaba en una duda en el caso de vuelve, porque vuelve también expresa vuelve también expresa orden, ¿no? También expresa orden, porque yo te digo vuelve, vuelve a la casa. Te estoy dando una orden, ¿no? Parece imperativo la palabra vuelve. Y conquístame es más que obvio que es una imperativa, ¿no? Sí es una afirmación. Caminaré es simplemente un verbo en la forma futura, ¿no? Caminaré, yo caminaré, ¿no? Entonces, a veces, si yo digo a veces quisiera, a veces sí, ¿no? Te da la idea de un deseo, ¿no? Te da la idea de un deseo. Parece que la respuesta correcta sí es a veces, porque vuelve, al inicio yo también estaba pensando que es vuelve, ¿no? Pero como que más se acerca a una imperativa, a una orden, ¿no? Vuelve a casa, vuelve rápido, ¿no? Entonces prácticamente la respuesta correcta sería la D, ¿no? A veces, porque a veces quisiera, a veces me gustaría, a veces, claro, sí, porque todas se conjugan con deseo, ¿no? Si tratas de crear oraciones, todas se conjugan con deseo. Entonces la clave correcta es la de a veces, ¿no? Deseo, expresa deseo. A ver aquí en la 9. No me digas que es muy tarde, ya.
No me digas que es muy tarde ya. ¿Qué tipo de oración es? Unimembre, desiderativa, interrogativa, exhortativa, enunciativa, ¿cuál sería? No me digas que es muy tarde ya. La palabra ya era la que tomaba un peso ahí que te identificaba qué cosa, qué tipo de oración es, ¿no? A ver, vamos con el usuario Marjorie Choque, a ver qué nos dices, Marjorie. No me digas que es muy tarde ya. ¿Qué tipo de oración es? A ver, Marjorie Choque. Marjorie, ¿estás o no estás? ¿Estás ahí? Si no, paso a otro estudiante. Porque cuando termina en ya, te daba un peso importante, en ya, en ahora mismo. Eso lo vimos en los ejemplos anteriores. A ver, Anthony Chafloque, ¿está o no está? ¿Cuál sería su respuesta? Ya, pero ¿cuál es tu respuesta? Pues me dices sí y no me das tu clave. No me digas que es muy tarde. O sea, yo te estoy diciendo a ti, te estoy comunicando, oye, no me digas que ya es muy tarde. ¿De qué forma te estoy hablando? Si yo te digo, no me digas que es muy tarde ya. No me digas, te estoy diciendo que no me lo digas. Te estoy dando qué cosa. ¿Qué cosa te estoy dando al decirte, no me digas? Ya, no me digas, no me digas. ¿Qué te estoy, de qué forma te estoy hablando? La negación. Negación, a ver, no me digas que es muy tarde, ya, sería una negación, pero si te das cuenta, se aleja de la negación porque más está priorizando la orden. ¿Por qué? Por la palabra ya, por la palabra ya. No me digas que es muy tarde, ya. ¿Te acuerdas? Mira, aquí vamos a retomar esto. Yo te estoy ordenando, pues, ¿de qué forma te estoy ordenando? Te estoy diciendo que no me lo digas, te estoy dando una orden. Entonces estamos ante una imperativa o como sus otros nombres te decía, ¿no? Imperativa, apelativa o exhortativa. Entonces ahí de repente como que te has confundido. No has visto la palabra imperativa y has visto exhortativa porque te olvidaste de que también se llama así. Entonces vamos aquí a las imperativas. Cuando tenía estas palabras de refuerzo, ¿no? Por ejemplo, tú te quemas el pelo ya. La palabra ya refuerza la orden. Te quemarás el pelo ahora mismo. La palabra ahora mismo refuerza la orden. Entonces no estábamos ante una negación para que me digas que es una enunciativa. Estábamos ante una exhortativa. No me digas que es muy tarde ya, ¿no? Y además porque te da la idea de que te estoy ordenando, pues te estoy diciendo que no me lo digas, no me digas que es muy tarde ya. Entonces, obviamente estaba ante una exhortativa, imperativa o apelativa, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con la pregunta 10. Con cada día que pasa me doy cuenta que todo lo tuyo fue una vil mentira. ¿Qué tipo de oración es? Con cada día que pasa me doy cuenta que todo lo tuyo fue una vil mentira. A ver, fíjate bien, ahí hay una orden, en algún momento está ordenando algo, está dudando algo, está preguntando algo, está deseando algo o simplemente está comunicando o contándole algo o informándole algo a alguien. Ya, a ver, con eso a ver si te ayudas. Eso le toca a Alexandra Rodríguez. A ver, Alexandra, ¿qué me dices? Con cada día que pasa me doy cuenta que todo lo tuyo fue una vil mentira. ¿Qué tipo de oración es? A ver, Alexandra, por ahí ya han encontrado la respuesta. A ver, Alexandra, te toca a ti, es tu turno. Como todavía hay tiempo, nos vamos a ir hasta la pregunta 15, ¿no? Así preguntamos a los que faltan. Así que no hay problema, de ahí cotejo la asistencia otra vez. Aremi Calle ya encontró la respuesta y Anela Silva también. Alexandra Rodríguez está en duda. No lo dudes, simplemente fíjate, hay una orden, le está ordenando que haga algo a esa persona, le está ordenando, le está diciendo, haz esto, le está expresando un deseo, le está diciendo cómo me gustaría, quisiera, desearía, hay deseo. ¿Qué cosa hay? ¿Hay duda? ¿Está dudando? O de repente simplemente está mencionando algo, no está afirmando algo. Entonces, ¿qué cosa hay?
Está fácil. Fácil, estás. A ver, Alexandra me dice la D, desiderativa. ¿Hay deseo aquí? ¿Dónde hay deseo? A ver, con cada día que pasa me doy cuenta que todo lo tuyo fue una vil mentira. ¿Hay deseo? No hay deseo. En ningún lado expresa deseo. Tampoco expresa orden. Simplemente le está comunicando algo a alguien, ¿no? Está afirmando algo. No es como en el caso anterior que sí te estaba dando una orden, porque yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tenías que hacer? Que no me digas que es muy tarde. O sea, no me lo digas. Te estoy diciendo que no hagas esto, la acción de decirme algo. Ahí sí hay una orden. En cambio, aquí se lo está comunicando a una persona, pero no le está diciendo que haga algo o que deje de hacer algo para que sea una orden, ¿no? Simplemente les lo está informando. Le dice, cada día que pasa me doy cuenta que todo lo tuyo fue una vil mentira. Es simple y llanamente una oración enunciativa, porque acá no hay duda, acá no hay deseo, acá no hay orden. Era la A. A veces, en lo fácil a veces nos confundimos, ¿no? Pero date cuenta que no había ni deseo ni orden, pues, porque no la hay. Era simplemente un enunciado. A ver, pasamos ahora a la pregunta 11. Bueno, esto ya está resuelta, así que lo voy a hacer yo. ¿Qué oración es aclarativa o enunciativa? A las oraciones enunciativas también tienen los nombres de aclarativa, declarativa también. Aclarativa, declarativa o enunciativa, o en todo caso afirmativa o negativa o todo ello, ¿no? Todos esos orden, todo ese orden. A ver, ¿qué más? Dice, una enunciativa, no iré a tu casa, no iré a tu casa. Ya, pues te lo estoy comunicando. Esto pareciera una orden, ¿no? Pareciera una orden, pero no es una orden porque yo no te estoy diciendo que tú hagas algo. O sea, no te estoy mandando a hacer algo, simplemente yo te estoy diciendo que yo no voy a ir a tu casa. No te estoy diciendo, no hagas esto, no hagas aquello. Entonces, pareciera una orden, pero si te concentras, te das cuenta de que no se trata de una orden, simplemente es un enunciado común y corriente, es una enunciativa. Quizá llegue hoy, es un deseo, ¿no? Quizá llegue hoy, ¿no? Quizás, tal vez, deseo. ¿Dónde vives? Quizá, o aunque más se va para duda, ¿no? Quizá, es duda, duda, duda. Es una duda, la palabra quizá es una duda. Quizá llegue hoy, es una duda. ¿Dónde vives? Esta es una interrogativa, interrogativa. Terminen la tarea, esta sí es una orden, ¿no? Ustedes, terminen la tarea. Estoy mandando a otras personas a que hagan algo. En cambio, en la A no le estoy mandando a nadie a hacer algo. Estoy diciendo que no voy a ir a tu casa. ¿Cuánto quisiera que esto cambie? ¿Cuánto quisiera? ¿Cómo me gustaría? Es un deseo, ¿no? Está expresando deseo. O también está expresando una exclamación, ¿no? Porque tiene los signos. Pero si lo lees, también expresa deseo. Entonces, ¿quién es una enunciativa? La A. No iré a tu casa. Vamos con la 12, eso sí les toca a ustedes. Busca por dentro amor, que pongo en juego todos mis sentimientos. ¿Qué tipo de oración es? Busca por dentro amor, que pongo en juego todos mis sentimientos. A ver, eso le toca a Brisa Baldeón. ¿Qué tipo de oración es? Busca por dentro. Si yo te digo a ti, Brisa, busca por dentro, ya pues ahí nomás date cuenta qué tipo de oración es. Mira que está separado en coma, está separado por comas, quiere decir que amor es una persona, no es busca por dentro el amor, sino que busca por dentro coma amor. O sea, le está diciendo a alguien, a la persona a la que considera su amor, se lo está diciendo, le está diciendo esto, busca por dentro. Entonces, ¿qué tipo de oración es? A ver, Brisa Baldeón. Por ahí Brian ya lo encontró. Ah, no lo encontró. Me ha dicho cualquier cosa menos la respuesta. Ya, a ver, Brisa ya lo encontró. Me dice exhortativa, claro, pues exhortativa, porque te estoy dando una orden, pues. Acá cuando lo separa en comas, está separando en comas a la persona a la que se la está comunicando. Busca por dentro, coma, amor, o sea, esto es un vocativo, se refiere a una persona. Cámbiale el nombre y ponle María, por ejemplo. Busca por dentro, María, ¿no? Entonces, ¿a quién le está dando una orden? A María, le está ordenando, le dice busca por dentro. Yo te digo a ti, busca por dentro. Oye, busca por dentro.
Ya pues te estoy dando una orden. Y como está separado con coma, ya pues es más que obvio que le está diciendo a esta persona. Si no tuviera la coma, ahí sí sería todo corrido, pues, ¿no? Busca por dentro el amor, ¿no? O sea, de que busques el amor, ¿no? Entonces ahí sería todo corrido. Pero aunque también sería una orden, ¿no? Una orden a un sujeto o a a alguien de forma tácita, ¿no? Le está diciendo a alguien que busque el amor, también igual sería una exhortativa, también sería una orden, así esté con coma o esté sin coma, ¿no? A ver, busca por dentro, pero acá es fácil de identificar, ¿no? Está mandándole, le está diciendo a alguien que haga algo. Cuando el sujeto le dice a alguien que haga cierta acción o que cumpla cierta acción, ya le está dando una orden, pues. Entonces estamos ante una exhortativa, apelativa o imperativa, como quieras llamarla. Pasamos a la 13. ¿Cuál es el enunciado correcto? A ver, la sintaxis estudia la estructura de la oración. Toda frase es siempre una oración. Las frases son oraciones. A ver, hay muchas frases en las que no hay verbos y si no hay verbo no puede ser oración. ¿Qué más tenemos? Un verbo por sí solo no puede formar una oración. ¿Te acuerdas cuando vimos los verbos copulativos y los verbos predicativos? Los verbos copulativos necesitaban de un complemento atributo, pero los verbos predicativos solitos se entendían, ¿cierto? No necesitaban, no era necesario ese complemento atributo. Solito tú entendías la acción. Proposición y oración son lo mismo. Toda oración tiene proposiciones, o sea, tiene varias. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué enunciado es lo correcto aquí? A ver, eso le toca a Jaime Matamora. A ver, ¿qué me dices, Jaime? Dice, ¿qué afirmación es correcta? Decir que la sintaxis estudia la estructura de la oración. ¿Correcto o incorrecto? No lo sé. Toda frase es siempre una oración. Ahí te explicaba que las frases no son oraciones, pues, ¿no? Porque las frases no tienen verbos en algunos casos. O, perdón, las frases no tienen verbos. Las oraciones son las que tienen verbos. Un verbo por sí solo no puede formar una oración. Eso ya lo habíamos visto en temas anteriores. Proposición y oración son lo mismo. Toda oración tiene proposiciones. A ver, Jaime Matamora me dice la A. Parece que estás en lo cierto, ¿no? La A. La sintaxis estudia la estructura de la oración. Parece que esto es lo correcto, ¿no? Claro, la sintaxis estudia la estructura de la oración. Respuesta correcta. A ver, ¿por qué era falso? Toda frase, lo demás, toda frase es siempre una oración. Las frases no son oraciones porque las frases no tienen verbos. Porque yo digo, mi cabello largo y lacio. ¿Dónde hay verbo ahí? No, pues no es verbo, es una frase. Mi cabello largo y lacio. Mira, hay un montón de palabras, pero todo eso es simplemente una frase, no hay verbo ahí. A ver aquí, un verbo por sí solo no puede formar falso, porque si tenemos los verbos bailar, cantar, soñar, reír, dormir, jugar, todos esos verbos mientras no sean copulativos, sí se entienden solos, o sea, no necesitan de un complemento, entonces esto es falso, porque por sí solo sí puede formar una oración. ¿Proposición y oración son lo mismo? No, nosotros sabemos que no son lo mismo, eso ya está más claro que el agua, o sea, lo primero que tenías que descartar era esa alternativa. Toda oración tiene proposiciones, o sea, proposiciones en plural, no, porque hay oraciones que solamente tienen una proposición, no necesariamente tienen que tener bastantes proposiciones, ¿no? Porque hay oración simple y hay oración compuesta. En la compuesta es la que se encuentra plural, pero no toda. Acá me dice toda. Cuando me dice toda está implicando tanto las simples como las compuestas, pero no todas tienen varias proposiciones, pues, o sea, hay una oración que tiene solamente una proposición. No es necesario que todas tengan varias, ¿no? Que las oraciones tengan varias proposiciones. Entonces, por eso la clave correcta. A ver, por acá su compañero Aldrich Yacila me dice, estudia el funcionamiento, más no la estructura. Ah, buen punto. A ver, vamos a irnos acá en la parte superior. A ver, vamos a analizar aquí un ratito. ¿Qué nos dice de la oración? Dice,
La oración, ¿qué cosa es? Una definición tradicional. La oración es una palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Aunque es imprecisa, trata de reflejar el hecho de que la oración, ya, esto es pura palabrería. Si bien es cierto, nosotros sabemos que estudia el funcionamiento, ¿no? En términos más sencillos, se encarga de estudiar a la oración y sus elementos en funcionamiento. Buen punto. Parece que sí, estás en lo correcto. A ver, entonces vamos a volver a analizar esta pregunta, ¿no? Yo ya la había analizado, pero acá hay otro análisis más completo. La sintaxis estudia el funcionamiento de la oración, ¿cierto? Porque por eso estamos en actitud del hablante, no la estructura. Entonces, la clave correcta no podría ser la A. Entonces, aquí es una pregunta ambigua, la E, ¿no? O sea, te da a entender de que como si te estuviera diciendo que tiene varias proposiciones, ¿no? Entonces, si lo ves de ese modo, es una pregunta ambigua, ¿no? Pero si no, si te lo pregunta de forma general, esta sería la respuesta, porque las oraciones sí tienen proposiciones, ¿no? O sea, no todas tienen varias proposiciones, pero de forma general sí la tienen. Entonces, si descartamos la A, vamos a descartar la A porque acá su compañero me ha dicho algo que es totalmente cierto, ¿no? Tiene razón. No es que estudie la estructura, sino estudia el funcionamiento, no la estructura. En eso tienes razón, tienes toda la razón. No estudia la estructura, sino el funcionamiento. Entonces aquí, porque la clave correcta estaba entre la A o la E, entonces tendría que ser la E la respuesta. Entonces ya no vamos a analizarlo del modo en el que yo lo analicé al principio, ¿no? Sino ya le vamos a dar otra connotación. Vamos a analizarlo de forma general. ¿Toda oración tiene proposiciones? Claro, así sea una o sea varias, tiene proposiciones. Yo lo había analizado anteriormente con la idea de que esta sea la respuesta. Pero como acá nos está pidiendo, y yo no había visto bien lo que decía acá estructura, ¿no? Es funcionamiento, es lo que estudia la sintaxis. El funcionamiento y no la estructura. Muy bien por la acotación, el compañero Aldrich Yasila. Ahora, toda frase no, acá sí no, pues, acá sí no concuerdo contigo, Aldrich, porque las frases no son oraciones, porque las frases carecen de verbo. Entonces, una frase no puede ser una oración. Toda frase no es una oración. Entonces, la B es falso. La clave correcta era la E, porque si te das cuenta, la E es ambigua, ¿no? El análisis, acá para analizarlo un poco, para realizar un análisis, pero acá dice, mira Aldrich, acá dice toda frase, y no todas las frases son oraciones, no todas, no todas. Entonces no puede ser la B. Si te dijese algunas, de repente podríamos analizar por ahí, ¿no? A las unimembres, por ejemplo. Aunque las unimembres son las que carecen de sujeto, no necesariamente las que carecen de verbo. A ver, entonces, analizamos acá, la clave correcta sería en todo caso la E, porque toda oración sí tiene proposiciones, ¿no? En todo caso, yo acá lo había analizado de otra forma, a ver, para no confundirlos un poco, yo lo había analizado de esta forma, ¿no? Toda oración tiene proposiciones, o sea, en plural, ¿no? O sea que una oración simple puede tener dos proposiciones y lo cual es falso, ¿no? Yo lo había visto de ese modo. Pero analizándolo bien y acá con cotejándolo, ¿no? La A era falso porque no estudia la estructura, sino estudia el funcionamiento. Entonces, eso quiere decir que el análisis de la E era otra forma, era de forma general. Entonces, toda oración de forma general, o sea simple o sea compuesta, ¿tiene proposiciones? Sí, tiene proposiciones, pero de forma general, no centrándome solamente en una como el análisis que lo había hecho al principio. Claro, las oraciones tienen proposiciones. La simple tiene solamente una y la compuesta puede tener más de una, pero en general, en términos generales, claro, todas las oraciones tienen proposiciones, así sea una o sean varias. Ahora sí, esta quedaría como la respuesta correcta, ya que hemos identificado que efectivamente la A no puede ser porque la sintaxis no estudia la estructura, sino el funcionamiento de la oración. Entonces, corrigiendo esto, ya tendríamos la respuesta que vendría a ser en todo caso la E, ¿de acuerdo? La E. Sí, pues es un poco rara, es ambiguo, ¿no? Porque da para un lado y da para el otro, o sea, como que te hace dudar. Entonces, mejor si lo analizamos de forma general, ya ahí sí podríamos centrarnos, ¿no? Porque definitivamente la A no podría ser, pues, ¿no? Porque es funcionamiento, no estructura.
Ya, a ver, pasamos a la 14. En relación a la sintaxis, señale lo incorrecto. A ver, vamos a analizar esto. La estructura sintagmática es estudiada por la sintaxis. La estructura sintagmática es estudiada por la sintaxis. A ver, hasta ahí todavía yo no tengo idea, pero vamos a resolverlo descartando algunas preguntas, pues, ¿no? A ver, su unidad mínima es el sintagma. Esto sí es cierto, ¿correcto? Esto sí es cierto y lo tenemos aquí bien expresado y bien puesto, ¿no? La unidad mínima de la sintaxis es el sintagma. Esto sí está bien expresado. Ahí está. Su unidad es el sintagma. Ya lo tenemos. Entonces, esa clave sí estaría en lo correcto. A ver, ¿qué más? Estudia las funciones, claro, estudia las funciones de las palabras dentro de un enunciado. Claro, esto es correcto porque la sintaxis estudia la función de una palabra dentro de un enunciado o dentro de una oración. Esto también es correcto. La C también es correcto porque ya hemos identificado que sí, estudia funciones. ¿Qué más? Estudia la estructura interna de las palabras. Ah, ya encontré lo incorrecto. Lo incorrecto es la D. Y ahí está lo que tú me habías dicho anteriormente, ¿no? Lo incorrecto sería que estudie la estructura. Entonces, la clave correcta aquí que te está pidiendo en relación a la sintaxis, ¿cuál es incorrecto? Es incorrecto que estudie la estructura interna de las palabras. ¿Y forma parte de la gramática? Sí. Ahí arriba, si te das cuenta, dice que sí, forma parte, la sintaxis obviamente forma parte de la gramática. Entonces, ¿la estructura sintagmática es estudiada por la sintaxis? Sí. Correcto, 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 correcto. Lo incorrecto es la D, porque en la D dice estudia la estructura interna de las palabras. Y ojo, que aquí no solamente está mal el hecho de decir estructura, sino que también está mal de las palabras. ¿Por qué? Porque la que estudia la estructura interna de las palabras es la morfología. ¿Te acuerdas? Cuando hallábamos raíz, hallábamos desinencias y todo eso, morfema, flexivo, todo eso, ¿no? La raíz es esto y todo lo demás son sus derivados, ¿no? Entonces, esa estructura interna de las palabras lo estudia la morfología. En todo caso, si hay algo que tendría que estudiar la sintaxis sería de las oraciones, ¿no? No de las palabras, porque las palabras de forma individual las estudia la morfología, ¿no? La estructura de las palabras. En todo caso, si acá quisiéramos que fuera correcto, tendría que decir estudia el funcionamiento de las oraciones, más no de las palabras, sino de las oraciones, o si no, de una palabra dentro de la oración, algo así, ¿no? Pero acá dice de las palabras, la estructura interna de las palabras, esto es según el contexto o el criterio morfológico, ¿no? Entonces esto sería lo incorrecto con respecto a la sintaxis, lo incorrecto. Vamos con la 15. Alternativa que corresponde a una oración declarativa, declarativa, aclarativa o enunciativa, como quieras llamarlo. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, eso le toca a... A ver, me quedé en quién. Ah, en Jaime, ¿no? A ver, le toca a Carol Valera. A ver, Carol, ¿qué me dices tú? ¿Cuál de todas estas es una oración declarativa, en todo caso enunciativa? Declarativa, enunciativa, aclarativa es lo mismo. Me dice la A. Nunca creí en nada de lo que decía. Claro, porque acá no hay orden, ¿no? No hay orden, no hay deseo. Simplemente es una información. Si pudiera saber lo que pasó, si tan solo pudiera saber lo que pasó, es un deseo, ¿no? ¿Acaso nuestro Padre vendrá hoy? ¿Acaso tal vez duda, ¿no? Esto expresa duda. Aquí quizá no sabe hasta dónde llegará. Quizá, ¿no? El quizá te expresa también duda, ¿no? Quizás, ¿no? Quizá no sabe hasta dónde llegará. Ajá, claro, una duda. Haga bien las cuentas, por favor. Esta es una orden. Le está pidiendo a alguien que haga algo. Haga bien las cuentas. Esta es una orden. Entonces estamos ante una imperativa, ¿no? Entonces, ¿cuál era la declarativa, aclarativa o enunciativa? La A. Muy bien, Carol Valera. A ver. Entonces ya solamente nos queda por responder las preguntas de la ficha virtual, que son las mismas que tiene su libro. Así que sí, está fácil, está sencillo. Las preguntas están así, igual como hemos desarrollado acá los temas, están al mismo nivel. Entonces prácticamente está fácil de resolver, no está fácil de desarrollar.
Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo ahora. O si no, ya pasaríamos a retirarnos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O confírmenme por acá, si no, que ya normal que podemos retirarnos, ¿no? Porque ya hemos terminado la clase del día de hoy. Grabé, ¿no? Ah, ya, sí, sí estoy grabando. Recuerden cumplir, por favor, con sus tareas porque el tercer bimestre ya cerré, así que ni piensen estar mandándome tareas de tercer bimestre porque ya se cerró. Hace tiempo que se cerró. Ustedes dieron el examen y en la noche ya se había cerrado ya toda la revisión. Así que yo conozco por ahí algunos que me mandan tareas de otro bimestre, me lo mandan en el nuevo bimestre. Entonces, a ver, acá me dice, enunciado es igual que una oración. Creo que no se acerca a una oración, se acerca a una proposición, el enunciado, ¿no? Un enunciado, dos enunciados, acá hay dos enunciados, esta oración tiene dos enunciados, algo así. Como que se acercara más a una proposición, ¿no? Algo así. Una idea, ¿no? Enunciados, ideas, todo eso. Porque las proposiciones, ¿qué son? Las proposiciones son enunciados, ¿no? Son ideas. Sí, ya, por ahí ya me confirman que ya se quieren retirar, ¿no? Porque ya hemos terminado, entonces, ya, está bien. Ya, su celular ya se va a apagar, dice. Ah, ya, antes de retirarse, esperen, quédense ahí todavía un ratito que voy a hacer el último screen, la captura de pantalla. Casi me olvido, porque hay alumnos que han entrado después de que he tomado el screen y no les he apuntado. A ver, aquí, hasta Carol Valera. A ver, un ratito. Archivo, guardar como. Quinto de secundaria, martes 27, ya está. Ahora lo siguiente, esperen un rato, quédense ahí porque si se retiran no los voy a contar. Me quedé en Carol, ¿no? Ya, de ahí lo que sigue. A ver, un ratito, un ratito. ¿Dónde está Carol? Ah, acá está, ya. Ahora aquí están los demás. Ya está. Son 22 alumnos, ¿ah? Bueno, no, son 20. Son 20 los que están presentes. Uy. A ver, archivo, guardar como. Ya está. Listo. Ya lo tienen. Entonces, ahora sí. Sí, sí, sí sé que eres tú, porque tu apellido empieza con S. Sí sé que eres tú. Lo tapaba, ¿no? Tapaba un poco tu nombre. Sí, sí lo sé. No te preocupes, Lady, porque tu apellido empieza con S. Sí, sí, sí me doy cuenta. Sí sé que eres tú. Además, en la otra lista también estabas. Ya, muy bien, entonces ya nos retiramos y nos vemos la próxima semana. Cumplan sus tareas, por favor, ¿ya? Muy bien, adiós.